más finos, ¿sí? Entonces, entender la célula en parte está dado por su morfología, la estructura de los organelos, pero la microscopía no para ahí. La microscopía también nos ayuda a entender procesos mecanísticos de la célula, pero estamos claros que la microscopía no es la única metodología para estudiar la célula. Vamos a hacer un recorrido muy breve de otras metodologías, muy, muy breve, en verdad, para continuar con la estructura de la célula. Entonces vamos a proyectar unas pocas diapositivas que yo nombré como metodologías adicionales a la microscopía, que es importante tener una visión más general de estas microscopías. Entonces, una de esas microscopías, perdón, una de esas metodologías para estudiar a la célula, además de la microscopía, pues está, si nosotros tenemos, rompemos a la célula, podríamos separar incluso los organelos o en algunos casos podemos separar las propias moléculas que contenga la ruptura después de la ruptura de esos organelos. Entonces, hay otras metodologías que nos permiten justo eso. A lo mejor lo que yo quiero ver en el microscopio no es a la célula completa, quiero ver puras mitocondrias y lo que quiero separar es a las mitocondrias. Una forma de hacerlo sería una lisis suave solo de la membrana citoplasmática y luego por centrifugación ultracentrifugación separar organelos. Entonces hay una metodología muy, muy clásica que es la centrifugación. De inicio lo que tenemos es un homogenado celular, se rompió la membrana de la célula y tenemos un homogenado. Pero si aplico distintos grados de centrifugación, dependiendo de la velocidad con que vaya girando ese rotor y dependerá del tipo de centrífuga que tengamos, algunas pueden llegar a un número muy alto de revoluciones, 10,000, 20,000 revoluciones, pero ojo, ¿qué le pasaría a una célula si le aplicamos un número muy alto de revoluciones? Yo aquí en este homogenado puse en un tubo de ensayo o en un tubo cónico, puse células, muchas células aquí. En vez de moléculas, las células tienen su membrana, todavía tienen su membrana y están aquí. Entonces me ocurrió que les vamos a dar 20,000 revoluciones por minuto. ¿Qué les pasará a esas células? ¿Podría romperse como su membrana? Sí, si ustedes han observado películas donde se ve que las personas van a una velocidad muy alto y les hacen un acercamiento de la cámara al rostro y ven cómo la presión que hay sobre el tejido hace que se deforme un poco incluso. Entonces, ¿qué pasará si les aplicamos a las células 20,000 revoluciones? La presión que va a haber sobre las membranas de esas células va a hacer que se rompa. Entonces, si yo quiero separar células completas, pues 20,000 revoluciones por minuto es demasiado. No va a soportar la presión y va a hacer que las membranas se rompan. Entonces, ¿de qué depende qué número de revoluciones aplicamos? Pues depende de lo que queramos separar. Células completas, íntegras, queremos separar organelos, queremos separar el DNA, proteínas. Hay distintas estrategias dependiendo de lo que se quiere separar. Pero el principio de la centrifugación justo consiste en que si tienen diferentes densidades, al ser unos más densos y otros menos densos, cuando se aplique un proceso de centrifugación, aquellos que son menos densos quedarán en el sobrenadante y los más densos, de acuerdo a ese número de revoluciones que se dio, quedarán como un precipitado que podré separar del resto. Entonces es una forma relativamente sencilla de separar organelos, incluso células completas o moléculas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la centrifugación? Pues de inicio, vean, este es solo un ejemplo. Aquí hay un homogenado celular. Entonces, se le da un número de revoluciones relativamente bajas, 1,500, 2,000 revoluciones, y esto lo que va a permitir es separar células enteras, algunos organelos, porque el número de revoluciones es relativamente pequeño. Las revoluciones por minutos es cuántas vueltas doy en un minuto. ¿Sí? Entonces, el número de vueltas que doy es el número de revoluciones por minuto. Si yo digo, quiero 10,000 revoluciones por minuto, son 10,000 vueltas, 20,000 vueltas. Pero ese número de vueltas, ¿de qué depende? Del tamaño del rotor. Un rotor muy grande significa que voy a ocupar más tiempo para dar una vuelta. Un rotor más pequeñito ocupo menos tiempo para dar una vuelta. Entonces, cuando ustedes observen en procesos que van a seguir viendo a lo largo de su carrera en la universidad, es que una forma de referirse a las revoluciones por minuto, considerando el diámetro del rotor, se les llaman Gs. G, ¿sí? Las unidades en Gs, que significa que considero el diámetro del rotor, no solo el número de vueltas, sino qué diámetro tuvo el rotor.
¿sí? Y el número de Gs, si yo lo quiero cambiar de un rotor a otro, tengo que calcular acorde al diámetro. Entonces, con eso podemos tener velocidades bajas, medias, donde podemos separar organelos más pequeños, como mitocondrias, lisosomas, o muy altas, donde podemos separar vesículas pequeñas o incluso moléculas. Entonces, hay forma de separar incluso por fragmentación. Hay una forma clásica, por ejemplo, un gradiente, se puede hacer un gradiente de sacarosa, como el que tenemos aquí. Entonces, en ese gradiente de sacarosa, no es raro, hay incluso ya comerciales, se le llama, uno de los más conocidos es el Ficol. El Ficol no es otra cosa que una solución que tiene un gradiente que ya está titulado. Entonces, si nosotros le ponemos una muestra de sangre por las orillas de las paredes, obviamente, porque si no rompo el gradiente, acuérdense que la base de un gradiente es no agitarlo, porque si lo agito, se rompe. Entonces, este gradiente que tiene una densidad ya definida, si nosotros le ponemos una muestra de sangre por las paredes, esa muestra se va a poner en la superficie. Este es un ejemplo nada más. Entonces, posteriormente, si se centrifuga, ¿qué va a ser? Como aquí hay un gradiente, entonces puedo tener distintos grupos de células separados acorde al gradiente. Entonces, si logramos ya sea con una pipeta quitar el sobrenadante, pues yo aquí puedo tener dos grupos de células dependientes de su densidad y considerando el gradiente que se usó. Entonces la centrifugación, una forma de separar organelos, células completas, es utilizar una solución que tenga un gradiente que permita que las células se separen acorde a dicho gradiente y que nos permita luego fraccionar. Eso es para tener una idea de la centrifugación. ¿Qué otras metodologías utilizamos dentro del estudio de las células y sus moléculas? La cromatografía es una técnica muy básica. Incluso hacemos cromatografía desde el kinder. En el jardín de niños, no es raro que de pronto nos den una hojita y que en esas hojitas nos permitan hacer coloraciones. Y si nosotros por algún accidente nos cae agua o algún otro tipo de solvente, vemos que los colores se empiezan a separar en colores primarios si les pusiéramos alcohol. Esa es una cromatografía en papel. ¿Sí? Si ustedes tomaran clorofila y la pusieran aquí, muy sencillito, agarraran un papel, casi una hoja de su cuaderno, salieran, cortaran una hojita de una planta que esté verde, le ponen un poco de solventes, una vez que, como alcohol, una vez que ya lo tengan un poquito molido, incluso a mano, en un platito, podrían poner eso y lo que va a hacer es que se va a ir separando. Y vean, este es un ejemplo clásico de la clorofila que se puede hacer de manera muy sencilla. Esto es una cromatografía de papel. ¿Por qué es una cromatografía? Esta es la base de todas las cromatografías. Una fase fija, ¿sí? Que es el papel, y una fase móvil, que en este caso depende en qué se eluyó los componentes de la clorofila. Entonces esa va a ser la fase móvil que va a hacer que las moléculas se muevan a través de la fase fija, que fue el papel. Y dependiendo justo de esa capacidad de movimiento, del peso de estas moléculas, es como las vamos a poder separar. Ah, ¿la puedo hacer más fina? Claro que sí. Podemos tener una cromatografía de líquidos de alta resolución o incluso una cromatografía de gases, donde ahora ya está automatizado, se puede programar para inyectar un número de compuestos y si tengo marcadores de referencia, puedo establecer qué tipo de moléculas son o representan estos picos e incluso la puedo volver cuantitativa. Dependiendo del tiempo que tardaron en salir las moléculas, puedo tener un punto de referencia y decir estas moléculas es factible que se trate de tal molécula, no sé, el metabolito de un fármaco, el metabolito de la célula, que utilice cromatografía para diferenciarlo, el tiempo que se tarde en salir esta y también podríamos volverlo cuantitativo si calculamos el área bajo la curva. Entonces, con eso podemos diferenciar moléculas. Ojo, la cromatografía no me serviría para separar ni organelos, ni células, es para algo más fino, moléculas. Entonces, cromatografía es un método usado para separar moléculas, conocer moléculas. Tenemos otro tipo de metodologías, la electroforesis, muy general. A ver, la electroforesis, este es un gel de agarosa. La agarosa funciona para hacer el soporte y en este gel de agarosa lo que se le va a aplicar es un buffer, es como ponerlo dentro de una cajita a este gel, le aplicamos un buffer y aquí a diferencia de la cromatografía, aquí va a depender de las cargas, también del peso molecular de la molécula, pero de las cargas se va a mover. Aquí tenemos otro ejemplo, este ya no es un gel de agarosa, sino un gel de acrilamida, de poliacrilamida, y este gel funciona igual que el de agarosa. Lo que tenemos es una fase que sería el soporte donde las moléculas se van a mover, pero el principio de la electroforesis es que hay un cátodo
y un ánodo. Y entonces vamos a aplicar una corriente sobre una solución tamponada que tiene iones, lo que provoca que las moléculas se muevan de acuerdo a su peso molecular y a la carga que tienen. ¿Qué pasaría si nosotros aquí cargamos DNA? Aquí esto que yo puse en rojo es DNA que se puso aquí, en esta electroforesis. ¿Qué va a pasar con las moléculas de DNA? Ayúdenme con eso. Yo digo que Al ánodo. irían al ánodo. Ajá, al ánodo. ¿Por qué? ¿Por qué, Josué? Porque el DNA tiene carga negativa. Perfecto, ¿no? Ya nosotros sabemos que al tener una estructura que incluye grupos fosfatos que les dan potencial neto negativo, la molécula se va a mover desde el cátodo hacia el ánodo. Entonces va a empezar a moverse a lo largo de la electroforesis. Con eso nosotros podríamos identificar ciertas moléculas de interés. Así es como lo hacemos en el laboratorio. Esta es una estructura de DNA que se cortó con una enzima y así esto es una electroforesis que nos permite ver moléculas, por ejemplo, proteínas, RNA, DNA, a través del proceso de electroforesis. ¿Cómo podríamos ver proteínas? Las proteínas, ¿se acuerdan qué dijimos de las proteínas en la clase antepasada? Que para reconocer una proteína, ¿qué necesitamos? Una secuencia de internalización. No, eso es ¿Un para que la anticuerpo? proteína se ¿Un mueva. anticuerpo? Pero Ah, el yo, anticuerpo. a ver otra vez, perdón, hablaron algunos compañeros, pero Un no los anticuerpo. escuché. Un anticuerpo. Anticuerpos. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que el anticuerpo le podríamos poner una proteína verde fluorescente y verlo al microscopio? Bueno, una técnica muy usada para ver proteínas y volverla semi-cuantitativa es usar un anticuerpo y hacer una hibridación. Esta es una hibridación, la voy a platicar muy general, solo para que tengan una idea. Entonces, aquí está un gel de agarose o de poliacrilamida, es lo que más se usa. Entonces vamos a poner las proteínas que separamos de las células. Y nosotros queremos saber si aquí, en estas proteínas, hay alguna proteína que haya salido dentro del virus de COVID-19, porque yo quiero identificar una proteína de ese virus. Entonces rompí el virus y cargué todas las proteínas de ese virus. Y tengo un anticuerpo contra esa proteína viral. ¿Cómo lo voy a reconocer? Porque el anticuerpo va a buscar a la proteína, porque yo se lo voy a poner aquí, cuando se haya hecho la electroforesis, voy a poner esto en una bolsita y le voy a poner el anticuerpo aquí. Y el anticuerpo va a encontrar a la proteína. Y si es específica, se va a pegar a esa proteína. Y si tiene fluorescencia, pues la voy a poder ver verde fluorescente. Y dado que los anticuerpos pueden pegarse a otras proteínas de manera inespecífica, pues tengo que hacer lavados para que solo se quede pegada a la proteína que me interesa y así la puedo ver simplemente cuantificando cuánto tengo de esta proteína en el gel. Y con eso sé que la proteína está ahí porque el anticuerpo era específico. ¿Cómo se llama esta metodología para identificar proteínas por medio de una hibridación en una electroforesis? Se llama hibridación tipo Western, ¿sí? Esta hibridación es para buscar proteínas. La primera que se hizo no fue para proteínas, fue para el DNA, hibridar con el DNA, no con anticuerpos, sino con un fragmentito también de DNA, se hibridaba. Como el inventor de esta metodología, su apellido era Souder, ¿sí? Pues se le llamó hibridación tipo Souder. Después se hizo la misma hibridación para el RNA. Entonces dijeron, bueno, pues ya el primero fue el DNA y coincidió que su apellido era Souder. Entonces, cuando fue para el RNA, se le dio el nombre de hibridación tipo Norden, como si fuera hacia el norte, pero no tiene que ver con la migración, simplemente fue por una cuestión casuística del apellido del primer inventor de esta estrategia para el DNA. Y cuando lo hicieron para proteínas, dijeron, bueno, pues si el DNA era una hibridación tipo Southern, el RNA tipo Northern, pues entonces para proteínas es una hibridación tipo Western. Entonces, no tiene nada que ver con su migración, simplemente fue una forma en que se les llamó. Para que cuando lo escuchen, no piensen que la migración de las proteínas sería al oeste. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente fue un nombre que se le dio a la metodología, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Muy brevemente, citometría de flujo. La citometría de flujo fue una técnica que empezó desde los 60 y su finalidad de manera muy general es muchas de las cosas que hacíamos por microscopía, esta metodología ayudó para volverla automatizada. ¿Por qué? Porque la citometría de flujo en lo que consiste es que también podemos marcar con un anticuerpo. La ventaja es que cuantifica. ¿Y cuál es la clave? Que tiene un sistema donde las células van entrando una por una. Entonces, al entrar una por una, ¿qué hace? Hay un sistema de cómo vayan pasando una por una, las cuenta. Entonces podemos saber cuántas células pasaron. Y si esta célula tiene unida a ella
un anticuerpo que es fluorescente y me dice que es un linfocito T, entonces cuando pasa y florece, puede contar a todos los que florecieron y por lo tanto me diría, tienen 1000 linfocitos T. Entonces, es un sistema que lo que hace es ir separando a esas células. Por aquí van a pasar todas, pero solo va a contabilizar a las que fueron fluorescentes, perdón, por tener un anticuerpo unido. Entonces, estas células al pasar, esta metodología tiene un sistema que se le llama en inglés sorting, o sea, de separación. Entonces, ¿qué hace? Además de contarlas, es como si yo pusiera aquí un vasito, no es así literalmente, pero las separa y luego las puedo poner en un tubo pequeñito, pero es como si las que tengan fluorescencia me las va a ir acomodando en este tubito. Entonces, ¿se dan cuenta? Puedo separar las células que yo quiera. Entonces, la técnica de citometría de flujo, pues tuvo un gran auge y tiene un gran auge porque permite identificar células por medio de fluorescencia principalmente, pero además permite separarlas. Las puede identificar y separar. Entonces, es un proceso que se automatizó para contar, pues, prácticamente las células que queramos mientras las podamos marcar con un anticuerpo que tenga fluorescencia o con alguna molécula que tenga fluorescencia. Entonces, esto facilita muchísimo porque no necesito verlas al microscopio. Las puedo contar y separar por técnicas de citometría de flujo. Esto quería solamente para que tengan una visión mucho más amplia de las estrategias que se pueden usar para entender y estudiar a la célula. Obviamente le dimos mucho más tiempo a la microscopía porque es la técnica que más usamos dentro del conocimiento de la morfología celular, pero todas estas técnicas de las que estamos hablando son básicas para entender a la célula. Entonces creo que ahora ya tienen un entendimiento mucho más amplio de las estrategias de estudio de la célula. Vamos a cambiar de tema. Esto era nada más para no dejar un hueco con las metodologías. El programa, el enfoque es microscopía solamente, pero creo que es importante entender que la microscopía no es la única, ni para muchos ensayos es la más eficiente. Entonces, por eso es importante tener una visión más amplia. Vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar justo de una estrategia de entender a otros organelos. ¿Cuál es el único organelo que hemos visto hasta ahora? El núcleo. El Núcleo. núcleo es nuestro único organelo. Y si ubicamos al núcleo aquí, vamos a marcarlo, el núcleo, la mayoría de las células eucariotas, pues solamente tienen un núcleo. No todas, ¿eh? Hay algunas que tienen más de un núcleo o algunas no tienen núcleo. Ya hemos discutido eso. Pero el núcleo en sí representa, en promedio de una célula, el 6% de su volumen. ¿Sí? Entonces, hay otros organelos que son relevantes para la célula y de eso pues, se va a tratar el curso, de ir integrando estos organelos y saber qué hacen, cómo conviven entre ellos para hacer funcionar a la célula. Entonces, el núcleo es el único que hemos visto, ya sabemos cuáles son sus funciones, cómo están estructurados, pero muy cerca del núcleo, incluso uniéndose con su membrana externa o la membrana que da hacia el citoplasma, que es parte de la envoltura nuclear, encontramos al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, solo tenemos un retículo endoplasmático. Bueno, lo podemos dividir, ¿no? Rugoso y liso. ¿Qué porcentaje representa? Nuevamente, es un porcentaje promedio, porque depende de cada tipo de célula y las funciones que hagan, cuánto retículo endoplasmático necesitan. Pero en promedio representa el 12% de la célula. Solo el 12%, ¿sí? Pero muy importante. Después de ver el retículo, que es la clase de hoy, nos vamos a pasar a una estructura que está estrechamente ligada al retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi solo tenemos uno y representa el 3% del volumen de la célula. Después de que veamos esto, nos vamos a ir a estructuras un poquito separadas en cuanto al mecanismo directo de modificación de proteínas, pero que están estrechamente relacionadas en funcionalidad. Ubiquemos esta, la mitocondria, que va a ser una de las estructuras que vamos a ver. La mitocondria, dependiendo de la célula, una célula en promedio puede tener de 1000, 2000, dependiendo del tipo de célula, mitocondrias. O sea, una célula tiene miles de mitocondrias. Estas miles de mitocondrias representan un 22%. Ojo, cuando ustedes vean que hay miles, cientos de una estructura, significa que si esa estructura se degrada, pues hay más estructuras haciendo su trabajo. O incluso es un proceso dinámico. Se generan nuevas y otras tienen un proceso de degradación de la estructura y sus componentes forman parte de nuevas estructuras dentro de la célula, como es el caso de la mitocondria. ¿Qué más vamos a ver? Lisosomas y peroxisomas.
estructuras que las encontramos también en cientos dentro de la célula, pero al ser pequeñitas, representan un porcentaje también menor. Todas estas, cuando acabemos de ver hasta aquí, que son lisosomas, será nuestro segundo examen, ¿va? Eso calculo, dado que el siguiente lunes pues no tenemos clase, tendremos clase el miércoles y el siguiente miércoles será nuestro segundo examen. Para ese momento ya habríamos visto todos estos organelos. Esa es la expectativa, ¿sí? Entonces, vamos con los organelos. Retículo endoplasmático. ¿Qué tipo de microscopía es esta? Ya tienen práctica en eso. Fluorescencia. Microscopía de fluorescencia. ¿Qué será? Fluorescencia. Ahí tiene un nombre, lo que se ve en verde. Célula animal. ¿El retículo? No, lo que se ve en verde. ¿Qué será? El retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. ¿Se dan cuenta que los libros, cuando hacen una figura, a veces nos puede confundir lo que observamos en una figura? No es que no ocurra, pero no es que el retículo endoplasmático, que siempre nos los dibujamos a un ladito del núcleo, nada más a un ladito, así ocurra. Si se fijan, aquí el retículo endoplasmático, ¿lo ven en un solo lado del núcleo? ¿O qué pueden decirme del retículo? Lo está rodeando. Está rodeando. Lo rodea totalmente. ¿Qué significaría con respecto a los poros nucleares por donde sale el RNA? Si los poros nucleares es por donde puede salir el RNA, entonces, si el retículo endoplasmático rodea el núcleo, significaría que las moléculas que salen no salen solo hacia una cara del núcleo, salen por cualquier parte del núcleo porque el retículo endoplasmático lo rodea. Y ahora vamos a saber qué hace ese retículo endoplasmático. Primero, de manera... Profe, se está trabando. Se está trabando. ¿Ahí ya me escuchan nuevamente bien? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, de manera general, el retículo endoplasmático rugoso, vean ustedes las diferencias, descríbanmela. ¿Qué tipo de microscopía es? ¿Qué tipo de microscopía es? Electrónica de transmisión. Electrónica de transmisión. Ok, de acuerdo. ¿Qué diferencia ven entre un retículo y otro? El 1, el retículo endoplasmático rugoso. El 2 es el retículo endoplasmático liso. Como ya saben de microscopía, descríbanmelo morfológicamente. ¿Hay diferencias o no? Tiene como pliegues. Sí, es Ok. A uno se le dice que son como sacos que están aplanados, que se le llaman cisternas al retículo endoplasmático rugoso. Y uno podría decir es como pliegues, como pequeños canalitos, ¿sí? A eso se le llama cisterna. ¿Así se ve el retículo endoplasmático liso? ¿También No. son como pequeños caminitos? ¿Qué pueden No, decirme? ese es como una montañita, ¿no? Ok, sí. Como gránulos. Son como, ajá, Ok, a esto se le conoce como estructuras de membranas que forman justo como si fueran, ¿han visto? Cada vez se usan menos, lo cual es bueno. No es lo único que contamina, pero mientras apoyemos eso está bien. Es como si tuviéramos, ¿han visto los popotes cuando están todos juntos y los ves desde arriba? Que ves Sí. todos los hoyitos de los popotitos que están en una caja. Entonces, así es como se ve el microscopio, como si le hubieras hecho un corte a un sistema de túbulos. Entonces, todos se ven como justo esto, la membrana de túbulos, ¿sí? Entonces, son estructuras tubulares. Así se observan al microscopio. Vean qué enorme diferencia, tener estos túbulos a tener estos que serían una estructura de cisternas aplanadas. Por eso no es raro que si aquí estuviera el núcleo, no es raro que cuando queremos interpretar al retículo endoplasmático, lo que hacemos es poner sáculos aplanados, porque justo al microscopio así se ven. Vamos a meternos un poco más al retículo endoplasmático rugoso. Entonces son una red, es que el retículo endoplasmático rugoso es muy interesante, porque va a tener un sistema de vesículas que están cerradas, dando esta forma de cisternas. Entonces, estas vesículas, ¿sí? Estas estructuras provienen de la parte externa de la envoltura. ¿Se acuerdan del núcleo, no? Quedamos que el núcleo no era simplemente una membrana, sino que tenía un sistema como de doble membrana que daba una envoltura al núcleo. Entonces, en vez de ser solo una membranita, tenía un sistema de doble membrana en forma de envoltura que permitía generar estos poros nucleares, ¿sí? Entonces, el retículo endoplasmático rugoso es una extensión, se pega a esa membrana externa de la envoltura. ¿Qué más distingue a este retículo? Se ve rugoso porque en su membrana se pegan los ribosomas. Hay ribosomas que se van a pegar a su membrana. Entonces,
Al pegarse estos ribosomas, se ve al microscopio electrónico y se ve como si tuviera arruguitas, como si tuviera pequeños lunarcitos. Eso no es otra cosa que ribosomas. ¿Qué va a ocurrir en este retículo endoplasmático rugoso? Síntesis y modificación de proteínas. Probablemente esa sea la parte un poquito con más detalle de lo que vamos a discutir. Entonces, dentro de las funciones del retículo endoplasmático rugoso está la traducción, traslocación, esta palabra va a ser clave hoy para nuestra clase, traslocar proteínas, que las proteínas entren al retículo endoplasmático rugoso. Para poder llegar al retículo endoplasmático necesitan una secuencia señal, ¿sí? Pero eso es para llegar. Ya dentro del retículo, una función del retículo es eliminar esta secuencia señal. ¿Qué más va a ocurrir en el retículo? Las proteínas van a adquirir una estructura primaria, secundaria, y además van a ganar dentro de su estructura de aminoácidos, se va a volver una proteína más compleja adicionándole carbohidratos. Carbohidratos que van a ser ricos en uno de ellos que es manosa. Ahorita vamos a discutir con más detalle de eso. ¿Qué más ocurre en el retículo? Algo bien importante. En el retículo se eliminan, dentro de estos carbohidratos que van a ganar, está la glucosa. La glucosa, varias de estas moléculas de glucosa que se unen a las proteínas van a ser eliminadas. Ahorita van a entender un poquito más por qué es relevante. Algo que ocurre es que hay un plegamiento de las proteínas. ¿Se acuerdan que las proteínas tienen que adquirir una estructura primaria, secundaria, terciaria? Y hay formación de puentes disulfuro. ¿Tipo de estructura que forman? ¿A qué nivel? Terciaria. Estructura No terciaria. lo escuché. ¿Terciaria? José. ¿A qué nivel? Terciaria. Terciaria, ¿sí? Entonces, todo eso va a ocurrir en el retículo endoplasmático. Pero antes de entrar al retículo endoplasmático, denme la hora. ¿Qué hora es? Porque no tengo aquí el reloj a la mano. 12:30. 12:30. Ya, 12:30. Ah, perfecto, perfecto. Nos queda media hora, ¿verdad?